Buenos días. Vamos a comenzar la última clase antes de las vacaciones del seminario La locura desde dentro. Eh, Estamos estudiando el caso EME y me las creía muy felices de resolver el caso y terminarlo hoy, pero me parece que vamos a necesitar, aparte de esta clase, otras dos más, y esas serán para septiembre. Hoy vamos a hablar de EME, pero le vamos a dar su nombre auténtico, Marguerite Pantin o Marguerite Ansieux de Casada. Y la clase la ha llamado así, Marguerite Ansieux, el nombre del marido, el apellido del marido, Marguerite Ansieux después de Lacan. Perfecto. Voy a recordaros muy brevemente que estamos tratando especialmente el caso EME, lo estamos enfocando desde un punto de vista del que queremos sacar una enseñanza que nos tiene que servir para nuestro trabajo diario. En este caso, EME, creo que esta enseñanza mayor tiene que ver con lo que os decía al principio. Depende de cómo ordenemos y cómo estructuremos y le demos jerarquía, le otorguemos una jerarquía a los datos clínicos, depende de eso, depende de cómo establezcamos ese orden, podemos establecer también una explicación o incluso dar una interpretación. De manera que las interpretaciones, en su caso, o las explicaciones, también en su caso, dependen mucho de los datos que extraigamos a la hora de hablar con los pacientes y de la importancia que le demos a esos datos, a esos hechos clínicos, a esas cosas que los pacientes nos cuentan. En este caso, en el caso de ME, tenemos una fuente, la más conocida, que es la tesis doctoral de Jacques Lacan, que le dedicó un estudio muy amplio a lo largo de año y medio, habló prácticamente con ella casi durante año y medio, habló con ella prácticamente a diario y sacó una serie de datos de la historia clínica a partir de los cuales elaboró la interpretación de ese caso, el diagnóstico, la evolución, etcétera, etcétera, y una interpretación que se resume en la fórmula paranoia de autocastigo. Bueno, como el Lacan después se hizo muy famoso por su trayectoria en el mundo del psicoanálisis, se ha estudiado a M de cerca y a través de otros autores. Y hemos tenido ocasión de conocer otras caras de este poliedro que es cualquier ser humano, de este poliedro que es M, hemos visto otras caras y probablemente a partir de esas caras nuevas que conocemos ahora, ¿verdad? Podamos incluso matizar o dar otro tipo de explicación u otro tipo de interpretación al caso, en esta cuestión, algo diferentes a las que pudo haber dado Lacan cuando tenía 31 años y se escribió la tesis para doctorarse en medicina. ¿De acuerdo? Bueno, y de esto es de lo que me voy a ocupar en estas últimas clases. Ya hemos estudiado con detenimiento la exposición que hace Lacan y ahora nos vamos a ocupar en ese sentido de ver otro tipo de aportaciones, ¿no? Os recuerdo brevemente que lo que Lacan propone en la tesis, os lo voy a resumir con sus palabras, pero con sus palabras no de 1932, cuando defendió esta tesis en París, sino de palabras pronunciadas en 1975, perdón, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, cuando se le preguntó por la tesis que había escrito cuando era joven. En ese momento tenía 74 años. Y él dijo lo siguiente, voy a coger dos párrafos de esas conversaciones en las universidades americanas y os las voy a leer. ¿De acuerdo? Es una síntesis de lo que él propone en su tesis. Dice, tuve realmente que imponer mi tesis. La había llamado de la paranoia, de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Entonces, cuando escribí esto, yo era ingenuo
Creía que la personalidad era cosa fácil de entender. Ya no me atrevería ahora a darle ese título a aquello de lo que trataba esa tesis, pues de hecho no creo que la psicosis tenga nada que ver con la personalidad. Y dice, la psicosis es un intento de rigor. En ese sentido diré que soy psicótico. Por lo que se refiere a esa tesis, no la emprendí imprudentemente. Había reunido 33 casos de psicosis y en ninguno de ellos hallé excepción alguna a esa búsqueda de rigor. Y continúa poco después. Y aquí está la síntesis de lo que él defiende en esa tesis de digamos, de lo que es su tesis propiamente en la tesis doctoral. Me permití a mí mismo ser coherente y pensé que una persona que sabía siempre tan bien lo que hacía, es decir, el caso que yo estudié, el caso M, a la que él llamó M, que esta persona que sabía siempre tan bien lo que hacía, también sabía, además, a dónde la llevaría eso, es decir, el atentado que cometió contra la actriz. Y es un hecho que su estancia en la cárcel la calmó. Atentó contra la actriz, la trincaron y la metieron no en el manicomio, sino inicialmente en la cárcel. De un día para otro desaparecieron las que habían sido hasta entonces sus rigurosas elucubraciones, es decir, sus ideas delirantes. Me permití, y dice de nuevo, tan psicótico como mi paciente, tomarme en serio eso y pensar que si la cárcel la había calmado, ahí estaba lo que ella había buscado realmente, es decir, que había buscado que la encarcelaran, es decir, que la castigaran. Y añade, y por esto le di a eso un nombre más bien raro y curioso. Lo llamé paranoia de autocastigo. Es decir, que me sabía perfectamente que, según dice Lacan, atentando contra la actriz, acabarían castigándola. Y por eso le dio ese nombre de esta forma clínica, paranoia de autocastigo. Muy bien, esta es la síntesis que él plantea. Pero ahora tenemos que añadir, porque la tesis está escrita en 1932, defendida en 1932. Y Marguerite Ansieux es alguien que va más allá de M. M es una parte de Marguerite Ansieux. Es una parte que está muy bien reflejada en la tesis de Lacan. Pero Marguerite vivió muchos años más, vivió 8 años más que Lacan incluso, y su vida es más amplia, tiene más aristas, tiene más caras, tiene más facetas, si queréis decirlo así. Marguerite es una persona más, con más facetas que la que Lacan eligió para escribir su tesis doctoral. ¿De acuerdo? Muy bien. En esta ocasión, en la clase de hoy, os voy a comentar algunos textos que están relacionados con esta mujer, con Marguerite Ansieux. Y son textos que se escribieron muchos años después de que Lacan publicara esta tesis. Pero merece la pena leerlos, conocerlos y estudiarlos detenidamente, porque nos van a dar una imagen un poco distinta de esta mujer. Especialmente si ordenamos esos datos con las nuevas aportaciones, con el nuevo conocimiento que tenemos de esta mujer, probablemente del caso M veamos iluminarse más una faceta en la que yo os he insistido desde el principio, porque me parece que está bastante clara, que es la faceta de la madre criminal. La madre criminal. No tanto la paranoia de autocastigo, es decir, hacerse castigar a través de cometer un atentado, muy inspirada en el texto de Freud que leímos y que comentó Sol. Aquí vamos a ver, digamos, una trama distinta, que es la de la madre criminal de M y la madre criminal que también es M para su hijo. Entonces, voy a presentaros estos textos, no vamos a terminar con todos ellos, así que dejaremos algunas cosas para después de las vacaciones. ¿Cuándo se produce una inflexión, un momento cumbre en los estudios sobre Marguerite Ansieux o sobre M?
Esta inflexión se produjo en los años 80. Es decir, que hasta ese momento, prácticamente cuando se hablaba de M, se comentaba, se repetía lo que Lacan había dicho. Pero en los años 80 sucedió algo muy importante. Como sabéis, el caso M se afianza sobre una certeza delirante o un axioma delirante que consiste en que se puede sustanciar o reducir a la siguiente fórmula. Quieren matar a mi hijo. Esto es lo que ella dice por encima de todo, y todas las derivadas del delirio parten siempre de este axioma o de esta fórmula, que es inmodificable. Quieren matar a mi hijo, el otro quiere matar a mi hijo. Perfecto. Bueno, pues hete aquí que con el paso de los años tenemos declaraciones de ese hijo del que M está hablando y del que surgen todas las derivadas del delirio. Y ese hijo es Didier Ansieux. Y Didier Ansieux, para más azares de la vida, es psicoanalista. Es decir, que el hijo de esta mujer, por el que construye todo ese delirio, acabó convirtiéndose en psicoanalista. Y entonces, en un momento determinado, y ahora vamos a los textos que os vamos a comentar, un psicoanalista más o menos conocido, y en 1986, él, con motivo de un viaje a Quebec, en Canadá, concedió una serie de entrevistas que se publicaron en un libro que se llama Un peu pour les pensées, una piel para el pensamiento. Está publicado en francés y hay una versión inglesa que es la que yo he cogido porque la versión francesa no la he encontrado. Y son entrevistas realizadas por Gilbert Tarrap. 10 entrevistas. Y en esas 10 entrevistas, especialmente en la primera de ellas, que es la que vamos a comentar después, este hombre habla por primera vez de quién fue su madre y revela ciertos datos que son muy interesantes para entender el caso. Entonces, una vez que este hombre, en 1986, habla que él es el hijo de Aimé, que su madre era Marguerite Pantin, que su padre era René Ansieux, de pronto hace ciertos comentarios de la vida que llevó su madre después. Y esto nos interesa especialmente. ¿De acuerdo? Es un libro, como os digo, de entrevistas con Gilbert Tarrap, 10 entrevistas en concreto, donde en algunos momentos habla de la historia suya como niño y por tanto habla de sus padres. El eco de estas entrevistas fue tan grande que ese mismo año o al año siguiente, la historiadora del psicoanálisis en Francia, una de las historiadoras del psicoanálisis en Francia, Elisabeth Roudinesco, estaba escribiendo el segundo volumen de la historia del psicoanálisis en Francia y rápidamente se hizo eco de ese dato e incluso supongo que quiso hablar con Didier Ansieux para que le explicara algunos detalles más de lo que había sido su vida. Entonces, en ese libro tan leído que fue la historia del psicoanálisis en Francia, ya cuando habla de Didier Ansieux como psicoanalista, lo presenta como el hijo de M. Naturalmente, esto fue dentro de la pequeña historia del psicoanálisis, digamos, tuvo grandes ecos porque la gente estaba muy interesada por saber qué había sido esta mujer después de que Lacan la había estudiado hasta los 32 años de él, los 38, 39 de ella. Entonces, otro autor, también psicoanalista, Jean Alouche, escribió un libro amplísimo, prolijo, si me permitís, muy repetitivo, muy redundante, donde hizo una investigación y una nueva lectura del caso, pero sobre todo lo que nos interesa es que visitó el registro civil y se hizo acopio de una serie de datos muy importantes sobre la historia del caso que en la tesis de Lacan
están un poco, vamos a decir, de forma eufemística, desordenados, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos un orden distinto de esos datos, ¿de acuerdo? El libro de Jean Alouche, finalmente, tiene un posfacio de Didier Ansieux. Lo leeremos el próximo día porque son 3 o 4 páginas que merece la pena conocerse de lo que este hombre pensó después y escribió 4 cosas sobre su madre. ¿De acuerdo? Eso fue una vez que su madre había muerto, porque Lacan y Aimé murieron ambos en 1981. Entonces tenemos los textos de de Didier Ansieux, de Elisabeth Rubinesco y de Jean Alouche, ¿verdad? Pero hoy vamos a incorporar un texto nuevo también, más breve, que no tiene mucho interés, pero vale la pena que lo incorporemos, que son los informes médicos y las notas de la historia clínica de Marguerite Ansieux cuando fue dada de alta en el Hospital de Sainte-Anne, que está al sur del Sena, en París, y fue trasladada a un manicomio de la periferia que se llama Ville-Évrard, ¿verdad? Y allí, naturalmente, hay una documentación de su paso por ese hospital y Jacques Chassot, un psiquiatra, digamos, al tanto de que esa mujer había pasado por allí, hizo su estudio de los documentos y escribió un breve artículo que vale la pena al que le demos un vistazo. Creo incluso que le había mandado yo una foto a Ángela para que pusiera la foto de este artículo e incluso si la pueden poner, que la pongan, o una foto de René Ansieux, en este caso de la edición inglesa de su libro. Las podéis ir poniendo si queréis. ¿De acuerdo? Perfecto. Y esta es Marguerite Pantin o Marguerite Ansieux, una mujer alta, su hijo la describe como guapa, etcétera, etcétera. Esto es en 1924, es decir, unos años, cuando estaba loca, pero bastantes años, unos cuantos años antes de haber ingresado en el hospital de Santa Ana. No sé si tenemos más fotos por ahí. Este es Didier Ansieux, que fue primero filósofo y luego derivó hacia el estudio de la psicología y después hacia el estudio del psicoanálisis, se hizo psicoanalista y él explica en estas entrevistas por qué se dedicó naturalmente. Pasó de la filosofía al interés por la psicología, por el estudio de la psicología y por el psicoanálisis. Este es el texto de Jacques Chassot, que son los vestigios del paso de la estancia en Ville-Évrard de una alienada que se convirtió en ilustre. Se refiere a Aimé. Yo os comentaré ahora muy brevemente. Este es el texto, Una piel para el pensamiento, para los pensamientos de Didier Ansieux, las entrevistas que se le hicieron. Es la edición francesa. Y este es el texto, que es un tocho gordo de Jean Alouche, Marguerite Marguerite, está traducido Margarita o la amada de Lacan. ¿De acuerdo? Muy bien. Más o menos estos son los textos de los que vamos a hablar hoy, para que tengáis informaciones y cuando estudiéis el caso M, ¿verdad? Ampliéis la documentación de los estudios de la tesis de Lacan con los numerosísimos estudios que explican, comentan, amplían los estudios de Lacan con esta otra nueva digamos, serie de estudios posteriores que se iniciaron, como digo, con las declaraciones de Didier Ansieux, que es el hijo del que hemos hablado cuando hemos explicado el delirio de Marguerite. ¿De acuerdo? Bueno, yo os comentaré también otro texto, pero después de las vacaciones, que ya os he recomendado en otras ocasiones, que es un texto de Darian Liddell, que es La locura, en el que hay un capítulo dedicado a Aimé, y este autor inglés, vamos por caminos bastante coincidentes, especialmente en el énfasis que él pone en la cuestión de la madre criminal.
Es un capítulo muy breve, pero a mí me ha servido para por lo menos ver que no estaba yo muy extraviado, que había gente que andaba por los mismos caminos, ¿no? Bueno, ahora voy a explicaros, entonces os decía, Marguerite atentó contra la célebre, una de las actrices más célebres de la escena francesa, y rápidamente la detuvieron, la llevaron a la enfermería especial que está en l'Île de la Cité, y de allí la trasladaron no al manicomio, aún sabiendo que estaba loca, sino que la llevaron a la cárcel. Y en la cárcel pasó una temporadita. Perfecto. Y de allí la trasladaron al hospital de Santán, donde pasó unos años. ¿De acuerdo? Cuando se le dio el alta, y es a lo que vamos hoy, en el hospital de Santán, en 1942, se la trasladó a un hospital de la periferia del extrarradio de París, que es un hospital que está en Neuilly, sí, en el extrarradio de París. Entonces, este hospital está cerca de Dijon, perdón, cerca de Dijon, está al lado de París, pero se había construido un hospital para gente pobre, ¿verdad? Indigentes, se decía entonces, y al lado de ese hospital se construyó otro para gente que podía pagarlo, que era la Maison Blanche, la Casa Blanca. Y allí hubo, digamos, había otro tipo de pacientes que podían pagarse las atenciones, etc. Estos, como os digo, estos hospitales muy cercanos a París. Bueno, entonces vamos al grano. ¿Qué dice la historia clínica recogida por Jacques Sassot del paso de esta mujer por el hospital de Ville-Ebrat? Bueno, dice que cuando fue dada de alta, cuando se la trasladó del hospital de Santán, en 1938, y en 1938 se la trasladó al hospital de Ville-Ebrat, en el que estuvo hasta 1942, cuando el psiquiatra Chanés accedió a darle el alta tras las insistentes solicitudes de esta paciente, que estaba todo el día, que a ver cuándo me dan el alta, que yo quiero vivir fuera, etcétera, etcétera. El caso es que ya os podéis imaginar un poco que una parte de la familia no quería que la sacaran y otra parte sí. ¿Por qué no querían que la sacaran una parte de la familia? Pues por la simple razón de que le tenían miedo, porque había preparado una pistonuda. Recordad que incluso Elise, que era una de sus hermanas mayores, le tenía bastante miedo y pensaba que había atentado contra la actriz, pero podría haber atentado contra ella o contra el marido o incluso dice contra el hijo, que no era... Entonces, hubo ahí una división de opiniones, pero es verdad que una de las hermanas mayores, María, casada con un tal señor Cesac, dijo, no, yo me hago cargo. Entonces, yo me hago cargo, la mantendré en casa, le buscaré trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, este psiquiatra, Chanés, dijo, si es así, yo firmo el alta y le doy la libertad. Así se explicó, ¿no? Entonces, esta mujer, según el informe de alta, dice, sale curada de la casa, del hospital, en dirección a la casa del señor Cesac, que está cerca de Dijon, en Blaise-Basse. Bueno, una zona, en una región que se llama Côte d'Or. Bueno, ¿y qué dicen los informes que hemos encontrado, que se encontraron en este hospital y que ahora podemos leer a través del artículo de Sassot? Pues dicen que hablan de una mujer que se llama Marguerite P, es decir, Marguerite Pantin, y dice Marguerite A de casada, es decir, Marguerite Ancieux, que estuvo ingresada en este manicomio y que ingresó cuando tenía 38 años, que provenía de una villa que se llama, de una región que se llama Cantal y que era empleada de correos. Entró en el hospital el día 29 de marzo de 1938 y el psiquiatra que la recibió, que la atendió, Mignot,
anotó esto en la historia clínica. Se presenta actualmente como una antigua enferma y rectifica con respecto a su delirio mostrándose hiperemotiva. Rectifica sobre su delirio, etc. El mismo psiquiatra, 15 días después, porque los informes son quincenales, las notas son quincenales, dice, se presenta y se comporta normalmente. Rectifica sus comentarios sobre su antiguo delirio y declara que ella perdió la razón durante un periodo de su existencia. No obstante, de la observación directa y de los hechos contenidos en el dossier, se desprende que la señora P. Manten es una paranoica con tendencias erotomaníacas y en 2 momentos ya ha pasado por fases paroxísticas en el curso de los cuales se ha librado a actos peligrosos de violencia. Debe considerarse, por tanto, que esta mujer está afectada de una psicosis intermitente, es decir, que ahora parece que está bien, pero ojo, que igual después se pone otra vez alterada, una enfermedad esencialmente recidivante, es decir, que de ida y vuelta, que reaparece, ¿no? Y sería imprudente no mantener ingresada a esta desequilibrada constitucional. Esto es lo que anotan las anotaciones de los médicos del hospital, ¿no? Es decir, que con el diagnóstico de paranoia y con un atentado contra una persona, no era fácil darle el alta a esta mujer. Pero bueno, ella estaba ingresada y ¿qué sucedía ahí? Pues que la mujer, la verdad es que era muy, muy trabajadora, se portaba muy bien y con frecuencia reclamaba que le dieran el alta y además en su comportamiento diario estaba muy calmada. De manera que en 1943 consiguió definitivamente el alta médica con el apoyo del psiquiatra, como os digo, Chanez, quien en el informe de alta dice que la pone en libertad a condición de que la familia se encargue de recogerla y de vigilarla de forma constante. Bueno, entonces con este informe ella es dada de alta y se va a vivir con una de sus hermanas mayores, tenía 2, Elise y Marie, que se había casado con un tal César, y con él se fue a vivir, etcétera, etcétera. Entonces convivió con ellos hasta que esta hermana la ayudó a que buscara trabajo, se formara, porque después fue muy estudiosa, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de la exposición de hoy. Didier Rancière habla de su madre con este profesor, el profesor Gilbert Tarrat. Quizás, como os decía, la inflexión más importante acerca de las informaciones sobre Marguerite provienen de su propio hijo y se publicaron en 1986. Surgieron a consecuencia de unas conferencias que el profesor que Didier Rancière dio en Canadá y se publicaron y tuvieron, como os digo, un gran eco. Le voy a dar la palabra a Micaela Bonet, que es médico residente de psiquiatría de Argentina, y ella ha estado con nosotros una temporada y ahora ya regresa a su país. Espero que le haya aprovechado su estancia aquí y, bueno, volverá al hospital, a Rosario, donde ella continúa su formación. Te agradezco, Micaela, mucho el trabajo que has hecho esta temporada con nosotros, conmigo especialmente, porque me has ayudado mucho con todos los casos que hemos llevado, ¿verdad? Y pues también te agradezco la intervención de esta mañana para que nos vayas leyendo la entrevista. GT es Gilbert Tarrat y DA es Didier Rancière. Si haces el favor, puedes ir leyendo y si no tienes inconveniente, en algún momento te voy a interrumpir para hacer alguna aclaración, ¿vale? Bueno, José María, aprovecho el espacio entonces para agradecerte también por la oportunidad de venir a rotar y por esta experiencia que fue por demás de enriquecedora para mi formación. Así que bueno, desde ya que muchas gracias. Y entonces vamos a dar paso ahora a las entrevistas. Bueno, entonces, en la primera entrevista dice, GT, su padre era muy importante para usted en aquella época, más que su madre. DA responde,
Mis dos padres eran igual de importantes, pero de diferentes maneras. Mi padre, René, era un hombre práctico, activo y materialista. Mi madre, Marguerite, tenía gustos y dotes intelectuales que sin duda heredé. Por otra parte, la realidad cotidiana solo le preocupaba superficialmente. Su desavenencia con mi padre se afianzó en este ámbito con su actitud negligente, caprichosa y desproporcionada hacia las tareas materiales. A veces hacía mucho, y otras veces se sumergía en un libro y se olvidaba del resto. Siguiendo con el tema de mi madre, es ella la responsable de que me sienta atraído por la psicología y el psicoanálisis. Un tiempo después de mi nacimiento, sufrió una crisis nerviosa. Sí, permíteme. Un tiempo después de mi nacimiento sufrió una crisis nerviosa, sufrió una gran crisis, se podría decir, porque los primeros signos de que se te estaba trastornando sucedieron, según el historial clínico de Lacan en la tesis y según las declaraciones del padre de este señor, del señor René Ancier, del padre de Didier Ancier, ya era que su mujer se había trastornado cuando había sabido que estaba embarazada por primera vez y dio a luz, en este caso, una niña que nació muerta, asfixiada por el cordón umbilical. Pero ya en esa época, cuando supo que estaba embarazada, ya empezó a preparar las picudas. Se puso muy agresiva, muy disfórica, muy suspicaz, etcétera, etcétera. Exacto. Bien, una depresión, le contesta el entrevistador. Y Didier responde, sí, una depresión nerviosa. Perdona, y ahora voy a hacer otro comentario porque Vale. yo me he puesto muy pesado con esta cuestión. Llevo años diciendo que siempre la locura siempre tiene un sustrato melancólico, un fondo melancólico. El caso M es un caso de paranoia clara. En la tesis de Lacan se diagnostica así, paranoia, todo el mundo M, caso ejemplar de paranoia. Bueno, es un caso ejemplar de paranoia, pero debajo de la paranoia está, fijaros cómo estos rápidamente van depresión. No quiere decir que fuera una melancólica, quiere decir que debajo de la paranoia está ese fondo. Y su hijo cuando habla de ella habla como una mujer muy triste, muy aplomada, muy melancólica. También paranoica, pero las dos cosas. Bien, entonces, sí, una depresión nerviosa. Y si he utilizado un término inglés con usted, algo que nunca hago y que está fuera de lugar al hablar con un franco canadiense como usted, es la señal de que se ha despertado en mí una fuerte emoción. Permítame ser preciso, cueste lo que cueste. Una depresión acompañada de manifestaciones persecutorias que hacían la vida cada vez más insoportable a su alrededor. Tuvo que ser hospitalizada 2 veces, en la segunda ocasión durante bastante tiempo. Así que me separaron de ella, primero a los 18 meses y luego alrededor de los 4 o 5 años. Me crió una hermana de mi madre, que resultó ser mi madrina. Su marido había muerto a consecuencias de sus heridas poco después de la Primera Guerra Mundial. No Sí, podía tener... se está refiriendo a Elise, que es la hermana que fue a vivir con ellos, porque el marido ya veía que a su mujer se le estaba marchando mucho yendo mucho la olla, y Elise, que se había casado con un señor, un tal Guillaume, que era, creo recordar, tío suyo, pues nada, era un hombre mayor y que tenía, de resultas de las heridas de guerra, se murió muy pronto y se trasladó del hogar con su marido fallecido al hogar de su hermana más pequeña, porque ya veían que estaba un poco que se les marchaba la pinza. Bien. Ella no podía tener hijos y mis padres la acogieron. Se apegó a mí y también a mi padre, y su papel cada vez más importante en el hogar se sumó a la tensión que prevalecía entre mi padre y mi madre debido a sus caracteres incompatibles. Era una especie de círculo vicioso. Desposeída progresivamente de su marido y de su hijo, mi madre perdió los medios para defenderse de su propia patología latente. Y cuando ésta irrumpió abiertamente, esto precipitó la decisión de mi padre de separarse de mi madre y a partir de entonces de vivir con su cuñada, no sin un agudo sentimiento de culpa. Mi complejo de Edipo se agudizó con esto y se volvió aún más complejo. Silver le pregunta,
¿Así que tiene pocos recuerdos de su madre? Sí y no. Mi padre y mi madrina me hablaban de ella. Reanudé el contacto regular con ella después de mi matrimonio. En varias ocasiones mencionó su infancia y la mía, pero ha sido más gracias a un lento trabajo de autoanálisis que a través de mis 2 psicoanálisis que he podido reconstruir en mi mente las dificultades de contacto que mi madre tenía conmigo durante los primeros meses de mi vida. Sí, Daba... déjame decir una cosa. El primer psicoanálisis de Didier Rancière fue con Lacan, ¿vale? De esto os hablaré el próximo día. Vale. Entonces, daba bandazos, como he dicho hace un rato. Se acercaba más de la cuenta y se alejaba más de conveniente. A veces me imponía cuidados excesivos, hasta el punto de causarme sufrimiento, y una alimentación excesivamente copiosa que tenía que regalarme. Con estos excesos físicos compensaba, sin duda, su incapacidad de mostrar afecto y de demostrar ternura. Otras veces se aislaba, se replegaba sobre sí misma, se olvidaba de mi presencia y de mis necesidades, y dejaba pasar el tiempo de las comidas. Al parecer, limpié la rueda de mi cochecito con un dedo y luego chupé despreocupadamente la grasa sin que ella se diera cuenta. Este incidente fue el que decidió que mi madrina se hiciera cargo de mí. La locura se convirtió muy pronto en una realidad cotidiana para mí, llena de problemas, cargada de amenazas, pero una realidad a la que podía y puedo enfrentarme con resolución. Freud explica la atracción de la literatura fantástica en términos de inquietante extrañeza. Para mí, la locura fue una experiencia de inquietante familiaridad. De adolescente temía ser víctima de un posible rasgo hereditario. Después de mi primer análisis, este miedo se desvaneció y quería entender lo que le había pasado a mi madre. Gilbert le pregunta, ¿qué fue de su madre después de salir del hospital? Al final, llevó una vida independiente tras años de reclusión. Trabajó duro para complementar las 2 pensiones que le pagaban a mi padre y la PTT. Luego se dedicó a obras de caridad en las que era muy querida y a veces bastante quisquillosa. Hasta el final de su vida conservó una insaciable curiosidad intelectual. A los 80 años se embarcó en la redacción de un largo poema en forma clásica sobre las mujeres de la Biblia. Después de mi matrimonio, como ya he dicho, quise reencontrarme con ella en todos los sentidos de la palabra, renovar el contacto con ella y sentirme como un hijo con su madre. Nuestros encuentros fueron cada vez más satisfactorios para ella y para mí, salvo cuando retornó su desconfianza persecutoria. Mi padre murió en 1967. Mi madre vivió hasta 1981. Aprendí a comprenderla, a calmarla y ayudarla a restablecer permanentemente un equilibrio inestable. Le serví de vínculo fiable con una realidad que de otro modo no, habría seguido siendo aterradora e inestable para ella. Señor Ancieux, me gustaría, si le parece bien, volver a lo que usted mismo llama este episodio de locura de su madre. Es sin duda una experiencia dolorosa de recordar. ¿Podríamos detenernos un momento en las razones de su depresión? Supongo que nunca había ocurrido antes. No que yo sepa. ¿Qué ocurrió en ese momento? Bueno, me está haciendo una pregunta delicada. Difícilmente puedo dar cuenta de lo que viví en una época en la que no era lo suficientemente consciente y era incapaz de distinguir entre lo que ocurría en mi interior y lo que ocurría a mi alrededor. Lo hablé de adolescente con el médico de cabecera, luego con mi madre al final de su vida. He pensado mucho en ello y creo que lo que ocurrió fue lo siguiente. Mi madre venía de una familia de 7 hijos. Se la consideraba la hija difícil. Su padre, y por tanto mi abuelo, cuando le contó sus planes de casarse con el que iba a ser mi padre, parece que intentó disuadirla. No estáis hechos para el matrimonio. Y parece que incluso advirtió a mi padre, que más tarde se lamentó a menudo haber hecho oídos sordos a la advertencia. Mi madre era hermosa y educada. No parecía una campesina, aunque ese era su origen.
Era autodidacta, devoraba libros, aprendía idiomas extranjeros. Al final de su vida empezó a estudiar bretón y tenía un estilo de escritura precioso. Le resultaba muy agradable a mi padre y se enamoraron. Pero me estoy desviando de su pregunta. ¿Por qué su depresión? Por su carácter frágil. Esta fragilidad le impidió enfrentarse a mi nacimiento, que reactivó en ella el recuerdo catastrófico del bebé que nació muerto. Perdona, del bebé que nació muerto quiere decir que su madre había estado embarazada antes y había nacido un bebé asfixiado por el propio cordón umbilical. Ese era el primer embarazo y el segundo fue el de Didier. ¿Por qué este carácter frágil? Creo que se debe a la circunstancia de su propio nacimiento. Era la tercera hija de su grupo de hermanos, la tercera o la cuarta. Ahí está el problema. Bueno, y a partir de aquí empieza una historia distinta a la que cuenta Lacan en su tesis. ¿Era la tercera o la cuarta? Es decir, Lacan en la tesis dice, estaba buscando este párrafo pero no lo encontraba, pero prácticamente lo puedo decir de memoria, ¿no? La familia cuenta un suceso terrible que sucedió en la infancia y es el siguiente. Cuando su madre, dice Lacan, estaba embarazada de esta mujer, de M, sucedió algo terrible en la familia, que una de las hermanas, la mayor, creo que dice Lacan, la mayor, se quemó, ardió en la chimenea. En presencia, se puede decir así, a la vista. Bueno, esto ya lo veremos después. Se acercó más de la cosa al fuego y ardió como una tea. Cuando estaba embarazada de nuestra M. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí ahora viene una historia completamente distinta. Bien, entonces, ahí está el problema. De hecho, 3 niñas nacieron antes que ella. La familia vivía en una gran casa de piedra, cerca del establo y de los campos. El salón era la única estancia con chimenea, en la que se quemaban grandes trozos de leña, donde se cocinaba la comida y dentro de la cual uno podía sentarse en los bancos. La siguiente escena sucedió antes de que naciera mi madre. Era un día de fiesta. Marguerite, la más joven de las 3 niñas, se había vestido con un vestido de organdí para ir a misa. La habían dejado un momento a cargo de la mayor, la que iba a ser mi madrina. La pequeña apenas llevaba ropa, hacía frío, y se acercó al fuego, y murió, quemada viva. Esto fue un shock terrible para sus padres y para sus 2 hermanas. Mi madre fue concebida entonces para sustituir a la niña muerta. Y como nació otra niña, se le puso el mismo nombre, Marguerite. La muerta. Esto en la tesis de Lacan no figura. No figura que fuera concebida año y medio después, nació, de que muriera la hermana chamuscada. Es decir, que no estaba embarazada de esta niña cuando se quemó la hermana, ni tampoco figura un dato fundamental, ya que estamos hablando de datos y que este caso lo usamos para eso, que la que se murió, la que se chamuscó en la chimenea, se llamaba Marguerite. Es decir, que a esta hija, en cierta medida uno puede pensar, la concibieron para sustituir a la muerta y además le pusieron el mismo nombre. Ese es un lugar distinto en la familia de que ya estuviera embarazada y, bueno, durante el embarazo se murió una hermana. ¿De acuerdo? Es una relación muy distinta. No olvidéis por qué le damos tanta importancia a esto. Por el simple hecho de que el delirio de esta mujer se basa en una fórmula, en un axioma que es quieren matar a mi hijo. Ahí está la historia. ¿De acuerdo? A ver cómo lo interpretamos todo esto. No es casualidad que mi madre se haya pasado la vida multiplicando los medios para escapar de las llamas del infierno. Esto podría llamarse someterse a su destino, un destino trágico. Solo en una ocasión mi madre me habló abiertamente de ello, pero yo lo sabía por la leyenda familiar. Creo que su depresión era consecuencia de este rol inestable. Lo dejó de lado tras el nacimiento de su niña muerta, una repetición implacable de su destino,
y con mi nacimiento se reactivó la amenaza insufrible. ¿Qué te dice? Ha mencionado al principio de la entrevista que debe su actual profesión de psicólogo y psicoanalista sobre todo a su madre. Didier responde, podría aventurar una formulación banal, pero que parece cierta en lo que a mí respecta. Me hice psicoanalista para cuidar de mi madre, no tanto para ocuparme de ella en realidad, aunque en el último cuarto de su vida logré ayudarla a llevar una vida relativamente feliz y equilibrada. Quiero decir, cuidar a mi madre en mí y en los demás. Usted se involucró con ella hasta el último momento. Mi esposa y yo estuvimos con ella hasta 2 horas antes de su muerte. ¿Vivía ella con usted? Ni ella ni nosotros lo hubiéramos tolerado. Por su propio equilibrio necesitaba vivir sola, en su propia casa. Tendremos ocasión de volver a la cuestión de los muros del manicomio, pero ya que estamos hablando de su relación con su madre y de su encierro, ¿cómo vivió su madre el encierro en esa época? Didier responde, eso fue alrededor de la década de 1930. La legislación, las ideas predominantes, los métodos de atención y los estilos de vida eran diferentes a los de ahora. Oficialmente, como niño criado por mi padre y mi madrina, solo sabía que mi madre estaba fuera, que no estaba bien, que necesitaba mejorar y que había amenazas en el ambiente. Fui alertado del peligro del kidnapping, secuestro. De nuevo una palabra inglesa. Ya ves, cuando abordamos un tema que me molesta. En cuanto a su hospitalización, está lo que decía mi madre y lo que realmente ocurrió. Lo que sucedió fue, creo, beneficioso para ella a medio plazo. Vivió en un entorno protegido, los médicos y las enfermeras estaban atentas a su caso. Esto fue suficiente para estabilizar su estado de ánimo y evitar que sus tendencias persecutorias se organizaran en un delirio duradero. En aquella época no había medicamentos que actuaran sobre las alteraciones del estado de ánimo y la psicoterapia era un desastre. Tal vez algún día cuente lo que me dijo sobre la fase posterior de su contacto médico con los jóvenes psiquiatras de la época en St. Anne, especialmente Jacques Lacan y Daniel Lagache, y sus posteriores relaciones de trabajo en la casa del padre de Jacques Lacan. Sí, Mi madre, sí. esta es otra de las cosas, ¿verdad?, que él dice de pasada, es decir, que Aimé acabó trabajando en la casa del padre de Lacan, Alfred Lacan. Qué cosas, ¿no? El hijo se analiza con Lacan sin saber que había sido el psiquiatra de su madre y después esta señora, que vivía bastante lejos de París, acaba trabajando en la casa del padre de Lacan, que se había quedado viudo, y Lacan se encontró con ella en casa de su padre cuando fue a visitarlo. De esto hablaremos el próximo día. Bien. Mi madre era inteligente y muy curiosa. En el hospital se le encomendó la tarea de dirigir la biblioteca. Podía leer hasta la extenuación. Retomó sus estudios, que había llevado hasta el certificado de estudios secundarios. Se presentó al bachillerato, en el que apenas suspendió. Estos son los hechos. En cambio, lo que ella dijo tiene un tono diferente. Se trataba de la humillación de estar internada, de que se le impidiera vivir su vida, del horror de mezclarse constantemente con sus compañeras de habitación, a las que llamaba las verdaderas pacientes, porque ella misma nunca se consideró como tal. Tenía la sensación de su propia fragilidad y de los errores que podía haber cometido, pero consideraba que había sido internada de forma equivocada. Su vida era una especie de infierno. Sin embargo, estableció firmes lazos con sus compañeras en la desgracia, que perduraron después de que cada una de ellas reanudara su vida independiente. ¿Qué te pregunta? Echando la vista atrás, ¿diría que a su madre le habría convenido no pasar por este internamiento? Responde, esa es una pregunta sin solución. La batería de conocimientos, técnicas y medios de acción es tan diferente ahora como también lo son las actitudes del público y de la profesión médica hacia la enfermedad mental. En 1930, el psicoanálisis acababa de empezar a practicarse en Francia y más concretamente en París. Los primeros psicoanalistas que trabajaron en Melun apenas habían hecho su aparición antes de 1970. En aquella época no existía ninguno de los dispositivos que ahora existen y que sin duda habrían ayudado a mi madre a proteger su equilibrio psíquico.
¿Qué te contesta? Así que su reclusión era inevitable. Didier responde, me resulta difícil responder. Lo que se hace hoy en día y lo que me encuentro haciendo con éxito con los pacientes a mi cargo que atraviesan momentos muy difíciles, crisis intensas de ansiedad o están al borde de un episodio delirante, es alternar la psicoterapia con el tratamiento farmacológico administrado por un médico que se responsabiliza de ello de acuerdo conmigo, e incluso organizar una breve estancia en el hospital. Muchas gracias, Micaela. De nada. Dinos, por favor, qué te parece, tú que has seguido con atención la exposición del caso que hemos ido haciendo en el seminario, ¿qué te parece este texto que ocasiona una inflexión en los estudios sobre M? ¿Qué impresión has tenido al leerlo? Bueno, para mí fue una impresión buena porque siempre es bueno ver el caso desde otra perspectiva y no quedarse solamente con una perspectiva que reduce mucho lo que podemos llegar a analizar del caso. Y me parece que estaba muy bueno analizar cómo lo cuenta Didier en cuanto a que su madre tenía este tinte depresivo y que fue una persona con rasgos depresivos, más allá que después realizó como su defensa, ¿no? Estas ideas persecutorias y que termina con una paranoia y con una internación. Pero bueno, rescato eso, que me parece interesante ver otras miradas, otras perspectivas para, bueno, ampliar un poco el abanico del análisis. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a tomar otro complemento más a toda esta cuestión, porque el otro dato importante que aparece en estas declaraciones, se puede decir así, en este testimonio de Didier Gansieu acerca de su madre, es que en realidad su madre nació un año y pico después, casi 2 años después de que su hermana se quemara en la chimenea. Es decir, que no está, su madre, no, su abuela, es decir, la madre de Marguerite, no estaba embarazada de Marguerite en el momento en que la hermana se quemó. Y esto cambia completamente la perspectiva del caso. Es muy importante este dato, porque la interpretación del caso puede ser otra, ¿no? Entonces, hay una serie de datos que no coinciden con lo que, por ejemplo, si la que se quema es la hermana mayor, si la que se quema es la hermana menor. Esto no nos interesa. Son datos discrepantes entre Ansieu y entre Lacan. No nos interesa mucho. No es tan relevante este. Pero sí nos interesa la fecha del acontecimiento de la muerte de la hermana, que es, digamos, consumida por una ola de fuego con el vestido de organdí, que es una especie de algodón que... Entonces, Lacan dice que eso sucedió cuando la madre estaba embarazada de nuestro enfermo. Es decir, que eso sería más o menos en noviembre de 1891, entre noviembre y junio de 1892. Por tanto, y Lacan dice que eso sucedió antes de que naciera M, ¿no? Pero Ansieu dice que fue concebida para reemplazar a la difunta. Es decir, que si fue concebida para reemplazar a la difunta y que nació un año y pico después, esto ya son datos distintos, ¿no? Luego lo contrastaremos con lo que pone los datos del registro civil. También hay cierta discrepancia con respecto a quién estaba presente en el momento del accidente o de, ¿cómo se quiera llamar eso, ¿no? Si estaba la madre o la madre se había ido y estaba la hermana mayor a cargo de la hermana que se quemó, ¿no? En el relato de Ansieu, lo que afirma es que la madre estaba ausente y que había otra, la hermana mayor estaba presente, es decir, pero que la madre no estaba. Sin embargo, Lacan dice que el acontecimiento tuvo lugar ante los ojos de la madre, es decir, que la madre estaba allí, ¿no? Bueno, esto puede tener más importancia o menos, ¿no? Puede tener más importancia o menos en el sentido de qué valor se le quiera dar a si es una negligencia dejar a una niña tan pequeña
una chimenea, pero no estamos hablando de una chimenea como las que tenemos ahora en las casas. Era una chimenea enorme que podía tener incluso bancos para sentarse allí, para calentarse. Es decir, se echaban troncos enormes, es decir, que calentaba una estancia muy grande. No es una chimeneuca de estas que se cierra y listo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dejar a los niños ahí delante de esto, pues solos, pues todo, también, en fin, no podemos valorarlo, pero sí tenerlo en cuenta pues, como una verdad. Y ahí hay una discrepancia también entre la madre, dice Lacan, estaba presente, Ansieux dice ante los ojos, era mi hermana, su hermana mayor la que estaba allí. ¿Cómo sucedió el asunto, este accidente? Pues según el relato de Lacan, la niña cae, digamos, porque la puerta del horno estaba abierta. En cambio, el relato de Didier Rancière, que lo que viene a explicar es que la niña se acercó más de la cuenta al fuego y en esa chimenea rústica, poco protegida, el fuego, digamos, en un momento determinado, una llamarada se le acercó al vestido y ardió rápidamente, ¿no? Bueno, esto es un poco las cosas importantes. Pero la más importante es si me había sido concebida, es decir, fue cuando se la creó, cuando se la concibió, mejor dicho, estaba ya el deseo en la madre de que sustituyera a la hija que se le había quemado. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? ¿Qué dice el registro civil de todo eso, ¿no? Y ahora son los datos que aportó Jean Alouche, que visitó el registro y recogió una serie de datos, ¿no? El 19 de octubre de 1885 nació Marguerite Pantin, 1885. El 23 de septiembre de 1887, casi 2 años después, nació Elise Pantin. Para Lacan, esta es la hermana mayor. El 15 de octubre de 1888, un año y un poquito después, nació Marie Pantin, la hermana que después se la lleva a vivir con ella después de salir del manicomio. El 10 de diciembre de 1890 muere accidentalmente Marguerite Pantin, es decir, la hermana mayor. Es la que se chamusca, ¿no? Esto es lo que pone el registro civil. El 12 de agosto de 1891 nace un niño que muere al nacer. Es decir, que este niño, ya echando cuentas, sí que podía estar su madre más o menos embarazada de él, o a no ser que fuera concebido muy rápidamente y naciera 7 mesino, más o menos. Pero bueno, hay el nacimiento de un niño. Y el 4 de julio de 1892 nace Marguerite Pantin, la segunda Marguerite Pantin. Es decir, la que recibe el nombre de la hermana muerta, esta especie de Aimée, la muerta, la viva difunta, ¿no? Entonces, la primera Marguerite muere a la edad de 5 años. Y Marguerite, nuestra Marguerite, nace después de que 2 hermanos suyos hubieran muerto. La hermana mayor porque se chamuscó y el niño, el otro, el varón, porque nació al morir. O sea, murió al nacer, perdón. Perfecto. Entonces, estos datos, como os decía, tienen matices distintos. No vale con decir, sí, pues esta mujer ya en la familia le pasaron cosas, porque se chamuscó una de sus hermanas en la chimenea. Las preguntas clínicas, recordar es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y aquí es cuándo es fundamental. ¿Ya había nacido nuestra paciente? No. ¿Estaba su madre acaso embarazada de ella? No. Nació después. ¿Y por qué se llama Marguerite? Es el nombre de la hermana muerta, ¿no? Entonces,
¿Y por qué nos preguntamos estas cosas y le damos tanto valor? Porque resulta que esta mujer se enloquece completamente justo cuando se queda embarazada. ¿Y qué sucede en el primer embarazo? Que tiene también un niño, en este caso una niña, muerta. Pues como la que le había precedido a él, a su nacimiento, que su madre había tenido un niño, en este caso, muerto. El segundo muerto de la familia. Y cuando se vuelve a quedar embarazada, de nuevo se pone otra vez loca como las castañuelas, ¿no? Y su delirio empieza a ser, quieren matar a mi hijo. Qué cosas, ¿no? Bueno, entonces aquí aparece esta otra vertiente que no es tanto que ella busque, pues está por una parte, la interpretación de Lacan busca hacerse castigar porque agrede al ideal que ella misma encarna y que ve en las perseguidoras, en las mujeres estas elevadas, etcétera, etcétera, y agrediendo a la perseguidora se agrede a sí misma, por tanto se autocastiga. Eso es una línea de interpretación muy correcta. Y la otra es a ver si esta mujer albergaba también algo. ¿Cómo había simbolizado esta mujer, si es posible simbolizar eso, algo de la negligencia de una madre a la que se le quema un hijo en una chimenea? Y cuando ella se queda embarazada, algo de todo eso se le tiene que presentar a ella. Y a partir de aquí, entonces vamos a analizar qué relación tiene con el hijo. Y tiene una relación muy curiosa, de demasiada presencia o demasiada ausencia. Está siempre encima de él y no deja que nadie se le acerque o se va. De hecho, la trincan, la primera hospitalización de mes, cuando la trincan, porque pretende huir a los Estados Unidos y dejar al hijo allí. Si se aleja, ¿por qué se aleja? ¿Qué la motiva a ella para alejarse? Y probablemente ahí esté el germen este de lo que es, en la tesis de Lacan, a veces aparece mencionado como la madre criminal. La madre, su madre, en cierta medida es criminal o negligente porque se le quema un hijo. Y ella misma puede albergar también alguna tendencia criminal con respecto al hijo. No quiere decir que sea una asesina, sino alguna tendencia. Y por eso se aleja. Entonces, ahora ya vamos a la última cuestión. Cuando en la cárcel se apacigua y se pone a llorar y dice, ¿pero qué he hecho yo? ¿Pero cómo he sido capaz de hacer estas cosas contra la actriz? ¿No? Se pone a llorar. Le sorprende tanto a las monjas que incluso la quieren llevar a la enfermería, ¿no? Que es una cosa rara, ¿no? Que una delirante de pronto parece un delirio pasional, ¿no? Entonces, ¿es que acaso es la tesis de Lacan, que está muy bien argumentada, cuando comprendió, se puede decir así, que se había autoagredido a ella y que por eso fue castigada, cayó el delirio? Opción 1. Opción 2. Vamos a ver, o las dos pueden ser compatibles o una más que la otra. Si la meten en la cárcel y luego en el manicomio, al hijo ya no le va a poder hacer nada. Con lo cual la tendencia de la madre criminal queda colapsada, queda cerrada. Bueno, tenemos otros datos aquí ahora para pensar, que no sabremos nunca, quizás haya otras más versiones. Pero con estos datos, nosotros como clínicos no estamos tratando de encontrar la verdad última de las cosas, sino con los elementos que tomamos, los ordenamos bien y a partir de ese orden, de esa jerarquía, ¿verdad?, entendemos determinadas realidades y otras no. Bueno, esto lo vamos a hacer después del verano, porque ahora, dentro de poco, nos vamos de vacaciones. Damos la bienvenida también a Jordi Solarte, que viene de Cali, Colombia, y que ha llegado hoy, que lo vamos a tener aquí una temporadita. Hola, Jordi. Nos ayudarás un poco con nuestro trabajo y te enseñaremos algunas cosas, las que podamos, ¿vale? Hola, un saludo a todos, espero que estén muy bien. Muy bien, pues te damos un abrazo y mañana al hospital a ver si arreglas alguna cabeza. Bueno, entonces en septiembre volvemos, ¿vale? Un abrazo para todos. Chao, chao.